Hola notables, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a ver hoy el tema pasaje de fármacos a través de las membranas. Para estudiar este tema, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas características que son, por un lado, las características de la membrana, por otro lado, las características del fármaco que va a atravesar esa membrana y por último, las características de los mecanismos de transporte que van a, que van a llevar a cabo esos fármacos con esas membranas, ¿sí? Entonces, importante, pasaje de fármaco a través de las membranas. Vamos a ver entonces las características de la membrana. ¿Sí? Vamos a ver la característica, como dije recién, del fármaco. Y tenemos que ver también cuáles son los mecanismos de transporte involucrados en el pasaje de estos fármacos a través de estas membranas. Bien, entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es ver qué tipo de barrera, de resistencia va a tener esa membrana al pasaje de los distintos fármacos. Lo más común, digamos, la barrera, la bicapa lipídica, la doble capa lipídica, vamos a ponerlo así. Doble capa lipídica. Esto es lo más común. ¿Por qué? Porque en todas las células vamos a tener que atravesar una bicapa fosfolipídica. ¿Se acuerdan de la constitución de las membranas celulares? Por otra parte, lo que nos puede pasar es que el fármaco tenga que atravesar una sola capa de células, por ejemplo, aquellos fármacos que deban ser absorbidos en el intestino, entonces tienen que atravesar la barrera de los enterocitos. Por último, otra posibilidad que se nos puede presentar es que el fármaco tenga que atravesar varias capas, de células, como por ejemplo la piel o la mucosa. Bien, ahora bien, un concepto importante que nosotros debemos tener en cuenta es que a mayor espesor de la membrana va a haber mayor dificultad para atravesarla, ¿sí? El fármaco tendrá más dificultad para atravesarla. Entonces, vamos a anotar acá que, vamos a anotarlo entre comillas porque es importante, a mayor, dijimos, a mayor espesor de la membrana, a mayor espesor de la membrana, esto le va a dar mayor resistencia, ¿sí? O le va a dar más dificultad, mayor dificultad para atravesarlo. No quiero dar espalda, como el video anterior. Bueno, esas son las características que nosotros vamos a tener que tener en cuenta a la hora de ver las características de la membrana, estudiando este tema del pasaje de fármaco a través de ellas. Bien, ahora para ver las características del fármaco, a nosotros nos van a interesar tres cosas importantes, que son la forma y el tamaño de las moléculas del fármaco, la solubilidad del vehículo y, por último, el grado de ionización. Entonces, vamos a sacar un cuadrito acá, una flechita acá. Forma y tamaño de la molécula del fármaco. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Los fármacos de bajo peso molecular atraviesan la membrana con facilidad, con mayor facilidad que aquellos que tienen un alto peso molecular. Vamos a la solubilidad del vehículo. Vamos a poner esto bien. Ahí. Solubilidad del vehículo.
Ahí está. La solubilidad del vehículo. ¿Y a qué hacemos referencia con esto? A que nosotros vamos a ver que tenemos, por ejemplo, una vía parenteral, ¿sí? En la que vamos a tener dos tipos de vehículos. Por un lado, vamos a tener los vehículos acuosos, ¿sí? Que la característica de estos vehículos acuosos es que desprenden fármaco más rápidamente. Y tenemos por otro lado los que son con vehículos oleosos. Estos fármacos van a desprender, se van a desprender, pero de una forma más lenta, más lentamente. Entonces, otra cuestión relacionada con la solubilidad del vehículo es la vía oral, ¿sí? Nosotros sabemos que para la vía oral tenemos jarabes, que estos van a ser de una absorción rápida, ¿sí? Esto se absorbe rápido. Vamos a tener por otro lado cápsulas, en el cual se absorbe, pero ya no tan rápido, ¿sí? Sino más bien a un ritmo moderado. Y por último tenemos los comprimidos. Los comprimidos que son de absorción lenta, ¿verdad? Esto se absorbe lento. ¿Y qué es lo que me determina a mí que se va a absorber más rápido, más moderado o más lento? Es fácil. ¿Se acuerdan de lo que era el cociente de disgregación? ¿Sí? El cociente de disgregación es la capacidad de una sustancia de transformarse en micropartículas. Distinto era el coeficiente de solubilidad. Que era la capacidad de esas partículas de mezclarse con un medio líquido. Entonces, si nosotros miramos, nos vamos a dar cuenta que los jarabes están muy disgregados y disueltos, ¿sí? En cambio, las cápsulas se encuentran disgregadas, pero no se encuentran disueltas, ¿sí? Por otra parte, los comprimidos que no están ni disgregados ni disueltos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la solubilidad del vehículo. Por último, habíamos hablado hoy de... A ver, voy a borrar. Habíamos hablado del grado de ionización. Grado de ionización del fármaco. Ionización del fármaco. Bueno, para explicar esto, vamos a suponer que tenemos un compartimento, ¿sí? Donde tenemos fármaco y que, supónganse que es un tubo de electroforesis o algo similar y nosotros le aplicamos cargas eléctricas. Lo que vamos a ver es que una porción del fármaco se desplaza hacia uno de los lados, hacia uno de los polos, y por ello este fármaco va a adquirir ciertas características. Primero, que va a ser obviamente la porción polar del fármaco, la porción ionizada, va a ser la parte disociada del fármaco, según el compuesto en el que estemos hablando, disociada. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos un ácido, podemos decir que lo escribimos así. Y vendría a ser la parte del fármaco hidrosoluble. En cambio, el fármaco que no se polarizó naturalmente va a ser la porción de fármaco no polar,
agarré la flecha para cualquier lado acá, no polar, no ionizada, no disociada, es decir, que para el ejemplo anterior va a quedar así, y va a ser el fármaco más bien liposoluble. Liposoluble, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que me determina a mí o para qué quiero saber el grado de ionización de un fármaco? Muy simple. Vamos a borrar lo anterior. Vamos a borrar esta parte de acá, que ya quedó explicada. Ahí. Es muy simple. ¿Se acuerdan de que el pH, entre tantas definiciones, es la capacidad que tiene un medio líquido de ceder protones? Ahora, no sé si ustedes se acuerdan del concepto de pK, que vendría a ser el pH en el cual ese fármaco está 50% ionizado y 50% no ionizado. Entonces, nosotros teníamos que un pH, supónganse de 7, es neutro, pH menores de 7 van a ser, es un pH ácido, pH mayor a 7 es un pH básico o alcalino. ¿Sí? Vamos a escribir un poco más abajo, o vamos a borrar este de acá. Y luego, si nosotros tenemos entonces, para los fármacos pasa lo mismo, porque cada fármaco tiene su pK. Los que tengan un pK menor a 7 van a ser fármacos ácidos. Los que tengan un pK mayor a 7 van a ser alcalinos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un fármaco ácido y tiene un pK ácido, es la naturaleza del fármaco es ácido, entonces este fármaco, como por ejemplo es la aspirina es un fármaco ácido que en medio ácido se vuelve más liposoluble. Del mismo modo, el fármaco que sea alcalino, en un medio alcalino también se va a volver más liposoluble. ¿Para qué me sirve esto? Vuelvo a preguntar. Bueno, vamos a hacer el ejemplo que había nombrado anteriormente. Aspirina. Aspirina es un fármaco ácido que se absorbe mejor en estómago, que tiene un medio ácido. En cambio, por ejemplo, las anfetaminas, que son fármacos alcalinos, se absorben mejor en el intestino, en el cual encuentran un medio alcalino, ¿sí? Sobre todo en la primera porción del intestino, con las secreciones biliares en ese medio alcalino, se vuelve más liposoluble. Bien, ahora recordemos que los mecanismos de transporte pueden ser activos o pueden ser pasivos, ¿sí? Entonces, vamos a sacar dos flechas. Mecanismo de transporte activo. ¿Se acuerdan que el mecanismo de transporte activo, cuáles eran las características? Que utilizaba ATP, ¿sí? Que es selectivo, que el pasaje se hace en contra de un gradiente de concentración, y además que es saturable, ¿sí? Esas eran las características de los fármacos que se transportan de forma activa. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos de transporte pasivos, vamos a ver que hay varios tipos de mecanismos pasivos. Por un lado tenemos la difusión simple.
¿qué característica tiene la difusión simple? ¿Se acuerdan? Por un lado, es el mecanismo más utilizado por los fármacos. Mecanismo más utilizado por los fármacos. Por otra parte, está directamente relacionado. Esto está directamente relacionado con la liposolubilidad del fármaco, ¿verdad? Del fármaco. Otra característica es que se hace a favor de un gradiente electroquímico, y además que está inversamente relacionado con el peso molecular de los fármacos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver otro mecanismo. Vamos a borrar este de acá. Porque hay varios mecanismos, pero bueno. ¿Se acuerdan de la filtración? Perdón. Agarré al revés el marcador. La filtración, que también tiene sus características propias. Primero, que el paso de fármacos se da a través de poros preformados. Poros preformados. Estos fármacos no atraviesan sistema nervioso central, ni tampoco el endotelio vascular. Por otra parte, bueno, vamos a poner el ejemplo clásico, que es el glomérulo renal. Glomérulo renal. ¿Sí? Y además que el fármaco, otra característica es que el fármaco debe tener bajo peso molecular, ¿sí? Para que se dé la filtración se deben cumplir esas características. Después teníamos la difusión facilitada. Vamos a borrar la difusión simple, vamos a ir haciendo así. Difusión facilitada de los fármacos. El mecanismo de los fármacos. Por un lado, utiliza transporte de membrana. Siempre acuérdense, utiliza transportadores de membrana. Estos son los que facilitan el paso del fármaco. Por otro lado, tenemos que es saturable, que es específico. Saturable, es específico. Y además es competitivo, ¿sí? Acá otro fármaco o alguna sustancia endógena competitivo.
otro fármaco o una sustancia endógena puede competir por receptores, por ocupar estos transportadores o carriers, también se llaman, evitar que el fármaco llegue a su sitio de acción, o por lo menos que produzca su efecto. Por otro lado, el último mecanismo que nos queda, lo voy a escribir acá abajo, así no borro, es la pinocitosis. Pinocitosis, ¿sí? Y que este mecanismo es para fármacos de gran peso molecular, ¿sí? Bueno, y acá terminamos. Espero que este recuerdo, esta mini clase del pasaje de fármacos a través de la membrana les haya servido y nos vemos en la próxima clase.